mi padre también estuvo desde niño en la iglesia central. Entonces él vivió varios procesos aún de la fundación de la iglesia central, con un abuelo, que por cierto ahí está la foto marcada en la central, Humberto Santamaría, que fue uno de los discipuladores del Eliseo Hernández Echegoyen. Entonces hay una tradición en el Evangelio, ¿verdad? Siendo mi abuelo también martirizado por una paliza que le dieron los sacerdotes católicos. Él muere a los 32 años por una neumonía y muere sin haberse casado también. Moisés, mi hermano, se llama Humberto por él, Humberto Santamaría. Entonces mi padre viene desde entonces y este grupo de hermanos que salen para iniciar esta obra de Iglesia Nazaret, en esa época sin nombre todavía, empiezan estas reuniones ahí dentro de la casa, yo siendo un niño de 5 años para esa época, pero sí mis padres estuvieron involucrados en ese proceso. Entonces comienza la iglesia, nosotros somos parte de ese proceso, conocemos a toda la gente que iba añadiéndose, ya sea en el Roble o aquí en la Gabriela Mistral, mi hermano y mi hermana también haciendo parte de eso. Bueno, realmente es un entorno religioso básicamente, ¿verdad? Yo siendo un niño, siendo muy amigo de los hijos del misionero que había venido, de Luis Whittle, y siendo muy amigo de Jonathan y todos ellos, y de otros niños de los que eran parte, quizás el comienzo es bien, como lo repito, quizás religioso, ¿verdad? No sé cuántas veces habré aceptado a Cristo siendo un niño. Quizás cada vez que venía alguien o cada vez que hacía algo he tomado una decisión por Jesús, ¿verdad? Por el mismo entorno, también inclusive físicamente, ¿verdad? Recuerdo que mi padre nos traía, yo tenía que venir de niño de corbata y de saco, porque era el domingo y era el domingo que teníamos que guardar esa reverencia para los cultos. Entonces creo que inicialmente fue así, de ahí al ir creciendo dentro de la iglesia, conociendo todo, sí fui un niño muy inquieto, terrible. Muchas maestras de escuela dominical son testigos de eso. Doña María Elena Lucero, que recuerdo, el coronel Cruz, que fue maestro de nosotros. Fui inquieto, ¿verdad? Una de las razones que también con el transcurrir del tiempo empezó a suceder es que mis padres también tuvieron problemas en el matrimonio y eso fue marcando, porque es bien interesante. Varios de los fundadores de la iglesia en esa época, hablando con don Luis Whittle, hoy que estuvo para los 50 años, me decía: Raulito, fue una gran lucha espiritual que se tuvo con las personas fundadores, no solo mis padres, sino otras. Mis padres terminaron en un divorcio, ¿verdad? Mi padre siempre nos traía a la iglesia, pero ese divorcio y eso a mí me impactó, porque yo tenía 8 años casualmente, donde dice la psicología que es cuando hay un mayor efecto en la vida. Entonces estaba en esa dualidad, ¿verdad? Con esas luchas de un niño. Creo que mucha de mi rebeldía y de mi inquietud tuvo que ver con eso, con la separación de mis padres, aún en el colegio, ¿verdad? Después de estar en un colegio estuve en otro y después estuve en otro. Fue algo tremendo, pero siempre había que venir el domingo a la iglesia. O sea, siempre teníamos que estar aquí, aún con todo y lo que pudiera estar pasando. Éramos parte de la iglesia. Ya siendo un adolescente, quizás tuve un periodo de más o menos reflexivo en el que yo volví a la iglesia en el sentido de involucrarme más,
tanto que llegué inclusive a ser parte del equipo de líderes de los jóvenes, aquí siendo el pastor Hernán en esa época, estando como pastor Oscar Castro, Romeo Guevara, Roberto Bustamante, José Cruz, que era el principal. Y eso realmente fue el buscar, pero de una manera religiosa. Yo quiero hacer un énfasis bien especial porque sí hubieron personas que se tomaron el tiempo de preguntarme cómo estaba y de identificarse conmigo como un joven. Pero yo estaba en ese proceso de estar afuera, de estar adentro, de tomar decisiones equivocadas y efectivamente, ¿verdad? Muchas de los procesos que sucedieron no fueron tan agradables dentro de la iglesia. Yo cometí algunos errores graves, ¿verdad? En esa época, en el que gracias a Dios siempre Dios puso algunos de los pastores o varios de los pastores, recuerdo a Oscar y Romeo más, que se identificaron, que me escucharon, que oyeron cuál era el trasfondo y que entendieron también ese proceso. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver que mi desarrollo espiritual no había sido el mejor, en el sentido de que mis bases espirituales, que aunque eran más o menos fuertes en el sentido de estar dentro de la iglesia aprendiéndome de pe a pa las escrituras por toda la escuela dominical y todos los procesos que uno conocía intelectualmente. Pero entonces quizás eso hoy a la larga yo veo que Dios lo utilizó para que yo realmente pusiera un paro y evaluara mucho de la vida espiritual. Yo creería que una de las razones principales es que tenemos un legado que nos han dejado las personas que dirigieron la iglesia, que solo mostraron una parte, la parte espiritual y la parte buena de su cristianismo, que con los años, en mi caso, ahora ya con todos estos años y con todo lo que pasó, y al verlos al final se da cuenta uno de que no eran tan perfectos como se presentaban, ¿verdad? Sino que habían áreas de su vida, de sus vidas, que no fueron transparentes. Entonces, claro, eso hizo que el liderazgo que venía atrás está con eso de que la cosa es que no se enteren, ¿verdad? O no sé, de esas debilidades o de esa forma, porque algo que me sucedió a mí, que fue bien interesante cuando yo pasé esos procesos en la iglesia, es que muchos jóvenes se empezaron a acercar a mí. Me dijeron, mira, si yo ando en eso y en cosas peores que esas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cosa es que no te descubran. Entonces, inclusive surgieron un grupo de hombres, de jóvenes en esa época, que se identificaron con esa realidad mía. Entonces eso fue bien tremendo, porque aún líderes que se acercaron conmigo y que tuvieron esa confianza de ellos decir, no, mira, si nosotros también estamos luchando con estas áreas y hemos pasado por estas áreas, entonces fue bien tremendo, porque entonces yo descubrí o vi que yo tenía que buscar por mí mismo, en mi relación con Dios personal, la instrucción adecuada. En ese sentido me involucro yo y me meto a estudiar la Biblia. En esa época alguien me retaba y me decía, bueno, mira, ¿y por qué vos tenés que estar tragando todo lo que el pastor dice? Solo porque él lo dice o porque su eminencia lo dice. O sea, ¿por qué no empezás a buscar tú esa realidad? Y vengo yo y me inscribo en la Universidad Evangélica, no como para ser un pastor, sino para saber realmente. En un plan que se llamaba en esa época SECAMET, que eran estudios teológicos. Y empiezo a estudiar por mí mismo la escritura. Mi hermano, que estaba en CETECA, que mandaba todos sus libros, agarro yo esa buena costumbre de leer y yo me echaba todas las teologías y los libros que mandaba.
y empecé a formarme personalmente sin alguien, el saber entender la Escritura, por qué dice el texto lo que dice y cuál es la verdadera razón y cómo eso me podía ayudar a mí en mis debilidades, por ejemplo, cómo Dios de repente me dice que Él es capaz de sostenerme en todas las tentaciones, que no hay tentación que no sea humana, sino que Él junto con la tentación me da la salida. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo me salgo? Y entonces Dios utiliza a varias instituciones, porque también me metí aquí al Instituto Betel a estudiar solo las materias del Espíritu Santo, ¿va? Porque nosotros como conservadores decían, bueno, todo esto de las lenguas y todo esto, ¿por qué yo sí creo esto y ellos no creen esto? Y inclusive agarré unos cursos de teología en la UCA para conocer la teología liberal y qué pensaban los liberales en cuanto a la teología, cuál era el pensamiento. Entonces, eso a la par de que me ayudó intelectualmente para poder discernir y para poder estudiar la Escritura de una manera diferente, me dio las convicciones para empezar a tomar decisiones por mí mismo. Y eso, entonces entendí yo, y quizás ahorita cuando estamos hablando esto de la madurez, entiendo que no tiene que ver con el tiempo que yo tenga en la iglesia, pero sí tiene que ver, y yo lo definiría en esto, es el tiempo que el Espíritu Santo ha tenido el control total de mi vida. Eso define mi madurez espiritual. O sea, y eso puede ser que en 10 años el Espíritu Santo te controló 5 minutos, te controló 10 minutos, te controló un día, 2 días, porque eso es lo que realmente hace cuando yo dejo que el Espíritu de Dios tome control de mi vida. Entonces, Él toma mi decisión de mi mente, de mi corazón, de mi vida. Y entonces eso hizo que, gracias a Dios, ya después de muchos años y de varias malas experiencias, Dios me hace tomar decisiones en base a su palabra, y Dios empieza a honrarme en algún sentido, ¿verdad? Después de varios errores de noviazgos y varias malas decisiones, Dios me da una mujer que era la que Él tenía para mí, y empiezo yo a demostrar en mi relación con ella la madurez que Dios había permitido, y bendito Dios, ahora después de 22 años, ¿verdad? Hemos formado nuestra hija, como a muchos les digo yo, el testimonio para mí, el principal testimonio de mi madurez o de mi espiritualidad es mi hija. O sea, ahí se refleja en nuestros hijos cómo hemos formado, cómo ella ha aprendido. Ella es mi primera discípula, como yo siempre se lo he dicho, y en mi caso solo tengo una, ¿verdad? No tengo margen de error de poder decir tengo 2, tengo 3, este me salió bueno, la otra me salió mala. Pero entonces eso es lo que creo yo que forma, y lo difícil para alguien quizás es porque siempre queremos tomar el control de nuestra vida, y el orgullo hace que nosotros creamos que nosotros podemos salir adelante. Ahora, siempre he pensado yo que cuando uno revisa la Biblia, y toda la Biblia y los grandes hombres de la Biblia, son hombres de vidas quebrantadas. O sea, y Dios no escondió en su escritura ninguna historia de ellos. O sea, uno puede leer la historia de David y ver las tremendas equivocaciones que él tuvo, y alguien podría decir, uy, yo no voy a leer a un hombre así, ¿va? Pero no, ahí está. Y lejos de eso es inspiración del Espíritu Santo, que lo dejó en la Escritura y que es una verdad para nosotros. Y así como él, hombres de vidas quebrantadas que Dios utilizó a la larga. Pablo termina diciéndolo, y eso es algo que me llama la atención con este tema de vulnerables, porque él dice, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, o sea, tomo una decisión, dejando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, cuando usted lee el contexto
de cuando Pablo está diciendo eso, por lo menos a esa altura que Pablo está diciendo eso, él ya había escrito 7 de las cartas de la Escritura y había plantado más de 10 iglesias. Y ese hombre diciendo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, algo está fallando o algo no está bien cuando alguien se presenta como el Inmaculado. Yo pues, me he mantenido y me he sostenido. Entonces yo creo que una de las razones por las que sucede eso es porque primero nos estamos engañando, o sea, definitivamente yo me atrevería a decir que alguien que se me presente como alguien que no, yo ya estoy aquí, o sea, es mentira, porque la misma Biblia lo confirma, ¿va? No hay justo ni aun uno, todos hemos fallado, todos hemos ido hacia decisiones equivocadas. Y también otra premisa que a mí no me parece es cuando alguien dice, no, es que yo voy a perder la autoridad. Si yo cuento todas las luchas y todos los problemas que yo tengo, voy a perder la autoridad. Y me llama la atención cuando Jesús hace el llamado al discipulado, que dice, toda potestad me es dado en el cielo. Por tanto, por esa autoridad que yo tengo, vayan y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado. Entonces, Jesús está diciendo, tu autoridad no viene de ti, mi autoridad viene del Señor. Entonces, yo creo que ahí es donde hemos confundido que yo pueda tener autoridad para demostrar como que soy inmaculado. Entonces, yo creo que eso ha hecho más daño que bien a la iglesia, porque entonces se ha crecido gente que de repente con los años se quiebra, porque esas bases no estuvieron bien puestas. Y en la iglesia tenemos cantidad de testimonios, le diría yo, aún de líderes, de altos líderes de la iglesia, que con el tiempo han tomado decisiones equivocadas y uno dice, mire el hermanito, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo sinceramente lo veo como parte del proceso lógico. En la Biblia uno lo encuentra, pero es decisiones que se toman con el tiempo, quizás por haber guardado, escondido ciertas áreas en las que yo tenía que haber sido vulnerable y poder comentarlo. O sea, creería yo que muchas de las caídas se pudieran haber evitado si yo hubiera sido vulnerable. Si no hubiera dicho, mira hermano, yo tengo problemas con esto, ayúdenme, ¿verdad? Los americanos usan tanto este sistema de accounting life, se llama, que es el dar cuentas, o sea, que usted tenga a alguien a quien darle cuentas, en qué estás, en qué andas, cómo vas, que te pregunten, ¿verdad? Claro, no con todas las personas, pero sí con personas que Dios le pueda poner en el camino, que yo pueda ser honesto y transparente, ¿verdad? Porque cuando revientan los problemas, uno dice, híjole, ¿qué pasó? ¿Verdad? Casualmente, y no es casualidad, ¿verdad? Pero el viernes estuve hablando con un hermano que venía acá en la iglesia, por cierto. Él está de líder en otra iglesia dando materias de sanidad interior. Y otro hermano que también venía a la iglesia, que era el encargado ahí de la música y había hecho un tremendo ministerio. De repente me cuenta que en diciembre dejó a su esposa. Después de 22 años de casado, se la dejó, se fue con una chica de 23 años. Y me dice que mira, todos nos quedamos y ¿qué pasó? Entonces, definitivamente yo creería que ahí es donde uno va a las bases y a lo que estamos hablando, la madurez espiritual. ¿En qué está basada tu fe? O sea, ¿cuál es el conocimiento que tenés? ¿Quién es Dios? ¿En qué has creído? ¿Por qué lo has creído? Y si ese respaldo está en la Escritura, básicamente, porque ese es el llamado que tenemos, ¿va? Hacer discípulos, pero ahí Dios dice qué hacer, quiénes lo hacen, pero nos dice también cómo hacerlo, y es enseñarle todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces la pregunta es si realmente nos han enseñado todo lo que Él nos ha enseñado. Yo creería que la vida cristiana y el desarrollo cristiano tiene que ver con una decisión diaria. O sea,
por mucho que yo tenga años de estar y de conocimiento y de saber, si yo descuido mi relación con Dios, hoy yo soy capaz de hacer las peores cosas que se ocurren. Entonces yo creería que la frescura espiritual de una relación constante con Dios, permanente con Dios, sistemática con Dios, disciplinada con Dios, en cuanto a la palabra, en cuanto a la oración, en cuanto al mantener mi mente ocupada en cosas que realmente son, eso creo que le da la seguridad a uno de que pueda mantenerse. Pero eso es lo mismo al contrario. Si yo hoy descuido mi relación con Dios y el enemigo lanza ataques, entonces sí. Gracias a Dios, yo creo que nuestra misión como hombres y lo que Dios ha usado, alguien me decía a mí, mira yo creo que todo lo que Dios invirtió en tu vida, y Jesús, pensando en Jesús como todo buen judío, Él le va a sacar provecho. Y eso creo que es lo que Dios ha hecho. Dios me permite ahora, por su gracia, estar cerca de bastantes jóvenes. Bastantes jóvenes que aunque están en sus iglesias, aunque están en sus ministerios, aunque están fuera del país, pero siempre hay un vínculo y hay una relación que nos une, y cuando hay situaciones difíciles, ahí sucede. Otros que se quedaron en el camino, casualmente, hace 2 semanas falleció alguien que lo tuvimos aquí en el grupo, que por cierto, los que saben de Iglesia Nazaret, cuando hicimos un mega kairos, él dio testimonio y él enseñó sus tatuajes y todo eso. Él falleció hace 3 semanas, pero él había tomado algunas decisiones en su vida también que eran dudas en su vida y eran conflictos. De repente lo vimos que se estaba bautizando en la iglesia mormona y uno dijo, bueno, ¿y qué pasó? Aunque me dicen que estas últimas semanas no, él estaba dentro de una iglesia. Entonces, yo creo que nuestra misión es amarlos, mostrarles en mi vida el impacto que uno tiene, porque yo definitivamente el más impacto que se tiene con los jóvenes no es lo que tú les decís, sino tu vida, ¿verdad? Tu vida, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu actuar en tus negocios, eso impacta más que cualquier conocimiento que yo pueda transmitirle. Entonces yo creo que a la larga es que algunos jóvenes descuidan, pero uno tiene la certeza. Por ejemplo, ahorita que me dijeron, mira, falleció, yo le digo, vaya, mira, yo estuve con él, yo le enseñé esto, él sabía la verdad. Si él tomó decisiones equivocadas, es porque él quiso. Pero yo tengo la responsabilidad de transmitirle la escritura integralmente y demostrársela con la vida. Entonces, eso creería yo que por eso es que sucede. Bueno, hermano, solo animarlo, ¿va? Yo sé que muchos me conocen, me han conocido, gracias a Dios, me conocieron antes, me conocieron hoy. Algunos se quedaron con el antes, otros saben ahora cómo estamos, pero como les puedo decir, Dios ha sido fiel, ha sido bueno, pero ha habido bastante parte de uno. O sea, uno tiene que poner un esfuerzo. Hay algo que Dios hace, pero hay algo que uno hace, ¿verdad? Cuando leen la Escritura, de repente ve que Dios dice algo, pero de repente termina lo que Dios ha hecho y ya las otras son decisiones nuestras, de poder tomar esas decisiones. Y solo quiero decirles que como lo dicen algunos, que la factura, que las consecuencias, como sea, al final Dios tiene la razón. Y Dios tiene lo mejor para nosotros. Y yo sinceramente les digo, a esta altura yo estoy disfrutando el haber tomado buenas decisiones en su momento, el seguir invirtiendo en el reino de Dios, mi vida y mis anhelos, y el poder compartir con otros y ayudar a otros a que vivan ese proceso. Así que si están en cualquiera de ese proceso, si estás caído, si estás bien, mantenete, si estás caído, levántate, porque a la larga, si Dios ya tomó tu vida, en algún momento Dios la va a levantar y la va a seguir utilizando para su reino y para su obra. Así que un gusto haber estado aquí.